camino hacia Jesús, se lanzaron con la caña, el famoso arroz Jesús, en la tierra el pasto verde, y en la mente una ilusión, o payagua o la gente, o halle corazón. De regalos sandia y shipa, trajitas y pacoba, de güero que lo mitañan, de yara y peguara. De regalos sandia y shipa, trajitas y pacoba, de güero que lo mitañan, de yara y peguara. Centro Cultural Idutirapé, el cual tuvo una declaración de interés distrital y también declaración de interés departamental. Vayan los agradecimientos también al señor gobernador por el apoyo. Desde el Centro Cultural no solamente vamos a desarrollar las diferentes disciplinas artísticas, sino que vamos a fomentar la zona de la mancomunidad como un punto de referencia cultural y sede de futuros eventos importantes en diferentes aristas para crear fuentes de trabajo y también dar la posibilidad de la formación profesional de los jóvenes en el ámbito del arte. Muchas gracias, señor Intendente. En este punto quiero destacar el trabajo del secretario de Cultura de la Mancomunidad, Cristian Saracho, un joven talento del área de la música, y hoy nos muestra su capacidad para llevar adelante gestiones culturales. Entonces, esta es la manera, señor Intendente, y vuelvo a agradecer la oportunidad a los jóvenes para que puedan volcar sus habilidades en pro del bien común y por lo tanto en el fortalecimiento de las comunidades. Entonces, Cristian, no sé si quieres venir aquí a acompañarnos, por favor. Cristian Saracho, que hizo un trabajo muy importante para lo que hoy estamos presentando. Voy a ceder la palabra al señor Intendente, no sin antes desearles una muy feliz Navidad, que el Niño Jesús traiga a todos los hogares paz y amor. Gracias para todos. Y el coro de los niños fantásticos, los profes Diego Ortiz y el profe Carlos Díaz, excelente trabajo. Gracias. Muy bien, señora Graciela Bartolucci, muy buenas noches para todos y cada uno de los presentes. Como municipio que estamos trabajando de manera conjunta, de manera coordinada y apoyando todo emprendimiento, todo proyecto a nivel de Cordillerita. También el gobernador está también dentro del proyecto, apoyados por gestión local, que es también en nombre del señor Raúl Montedomé, que es gestión local de Asunción, y a través de él la gente de España, quien está en este proyecto, la gente de FELCODE, que es el Fondo Extremeño, en nombre de la persona de la Diputación de Cáceres en Extremadura, del Rosario Cordero, que a través de su persona también están apoyando este emprendimiento de la Mancomunidad de Cordillera. Encabezando, una vez más le doy las gracias por este hermoso pesebre y a la señora Graciela por este proyecto que vamos a estar llevando adelante. Sabemos esta situación que estamos atravesando de la pandemia, pero ojalá el día de mañana Dios quiera que pueda ir calmando y pueda ir pasando para que todo de manera presencial podamos trabajar por la cultura, trabajar por nuestros altos queridos, por nuestra cordillerita. Le deseo a todos y a cada uno una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias y que Dios le bendiga siempre.